información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. (14:30), tiempo del centro, Ciudad de México. Hoy, jueves 23 de septiembre de 2021, Día Internacional contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual. Lamentablemente, este 23 de septiembre fallece por la mañana quien fuera un líder estudiantil, un hombre que encabezó importantes movimientos sociales a lo largo de su vida, don Sócrates Campos Lemus, que en paz descanse. Hoy en la mesa de análisis, aquí en Cambiando de Tema, platicaremos con la colaboración, la valiosa participación del experto en temas de cultura, don Servando González Muñoz. Platicaremos sobre este legado fílmico del maestro don Servando González Hernández. Analizaremos en el contexto político, platicaremos con el periodista e historiador don Leopoldo Mendívil. En el contexto, de diseño arquitectónico, seguridad e infraestructura con el arquitecto Homero Hernández Tebna. Debate en materia de educación con la licenciada Soraya von Roerich. Analizaremos un tema de gran coyuntura periodístico con el periodista y líder de opinión Manuel Zamacona. Esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos. Ser feliz y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de ese drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Pues ya estamos de regreso en este importante jueves 23 de septiembre. Y bueno, pues como cada semana yo quiero agradecer especialmente la valiosa participación de nuestro amigo Servando González Muñoz. Servando, buenas tardes, qué gusto saludarte, bienvenido. Igualmente, doctor. Gracias. Gracias, muy contento de compartir contigo aquí cámaras y micrófonos desde 1+1 en la Ciudad de México. Y realmente agradecido contigo, doctor, y con el doctor Naim Libiencawi, porque hemos hecho ya varios programas recordando a don Servando González. Tenemos, corrígeme por favor, Servando, tenemos una importante exhibición, pues recordando un aniversario más de su muerte la próxima semana. ¿Es correcto esto? Cierto. Fíjate que amablemente el doctor Alejandro Pelayo nos autorizó a proyectar El Escapulario, una película extraordinaria de don Servando González, y la vamos a proyectar el próximo lunes 11 de octubre a las 7 de la noche para recordar en el 13º aniversario del fallecimiento de don Servando González Hernández. El Escapulario, una obra de la década de los 60, corrígeme, Servando, 1967, 68, ¿es correcto? 68, sí, correcto, ya casi llegando a los 70. Estas son escenas que se filmaron ahí en Coyoacán. Fíjate, es una película extraordinaria, sí, que tiene como línea pues el terror, el misterio del escapulario precisamente, y sale al principio de la película una extraordinaria actriz que es Ofelia Guilmain. Claro. Oye, con la fotografía del señor, un hombre también muy reconocido en la industria del cine, este hombre que hiciera de la fotografía también una obra de arte, el maestro Gabriel Figueroa. Don Gabriel Figueroa. Y bueno, la participación de Enrique Elizalde, evidentemente Maricruz Olivier, sí, un elenco maravilloso en esta obra que el próximo lunes allá en la Cineteca Nacional se va a exhibir. Precisamente estaremos muy atentos en redes sociales para que nos llamen y obviamente podamos seguir invitando a nuestro amable auditorio para que asistan a disfrutar, porque esto sí es un momento para disfrutar, claro, con todos los protocolos y con todas las medidas de seguridad para evitar cualquier contagio. La Cineteca Nacional abre una sala especial para que se pueda exhibir esta importante obra del cine mexicano, del cine de oro,
la famosa película El Escapulario, dirigida, claro, por el maestro Servando González Hernández. Claro. Y la verdad estoy muy agradecido de que lo estemos recordando. Él falleció un 4 de octubre del 2008. 4 de octubre. Esta película le dio muchísimo gusto hacerla. Incluso eran algunas historias que contaba su padre de la época de la Revolución. Claro. Y hay una canción muy bonita que es Adiós a partir de aquí, Ajá. que compuso su papá y que la incluye en esta película. Servando, recuérdanos un poco sobre el legado. Es un legado esto para las nuevas generaciones que estudian ciencias de la comunicación, que estudian cine. Oye, tengo entendido que la Cineteca Nacional, el señor director de la Cineteca Nacional, pues cada año hace este homenaje, merecido homenaje y reconocimiento a esta gran trayectoria profesional del maestro don Servando González Hernández. ¿Cuándo nos haces favor de que invites al director de la Cineteca Nacional, Servando? Claro que sí, es importantísimo que hablemos con don Alejandro Pelayo Rangel, Claro. que ha hecho muy buen papel, la verdad, al frente de la Cineteca Nacional, se ha transformado, han montado una serie de exhibiciones, pues están, como tú bien dices, con todas las medidas sanitarias, el protocolo se sigue, pero ya se está reactivando la industria cinematográfica mexicana. Muchas gracias. Claro. Oye, en otros temas y cambiando de tema en este contexto pues cultural también, quiero comentarle a nuestro amable auditorio que el próximo jueves nuestro amigo Servando González Muñoz nos va a hacer favor de invitar y vamos a tener en el estudio de Cambiando de Tema aquí en el periódico 1+1 con el uso de las nuevas tecnologías en un enlace hasta Europa, un enlace vía Zoom. ¿Tienes con quién vamos a estar la próxima semana, Servando, por Mira, favor? la verdad me da mucho gusto porque es un buen amigo nuestro, gran comunicador, Claro. Incluso su padre también lo fue, Alberto Peláez. Alberto Peláez durante mucho tiempo corresponsal de Televisa en Madrid, España, asistió a una serie de guerras también. Sí, corresponsal de guerra. Presidencial. Ahí estuvimos en la ceremonia en donde se le hizo miembro académico de la Academia Mexicana de Geografía e Historia. Y ahí él dio un discurso realmente ejemplar, habló muy bonito de toda la historia desde México, desde luego desde antes de que llegara Hernán Cortés, ahora tan mencionado por Sí, ya hombre. sabes quién. Sí, claro. Y él estuvo en la mañanera ahí en Palacio Nacional haciendo una serie de preguntas que pues tienen que ver con la relación tan estrecha con la madre patria, con España y con México. Claro. Don Alberto Peláez, un periodista reconocido a nivel internacional, un corresponsal de guerra, como bien referías, Servando. Don Alberto Peláez es una leyenda ya a nivel internacional en los medios de comunicación, pues ya hoy un gran analista en varios temas, sobre todo en temas de conflictos internacionales, un periodista pues a prueba de balas, confirmado, a prueba de balas, Sí. Un hombre con una trayectoria y con un reconocimiento también a prueba de balas. Será un honor que podamos platicar, que podamos charlar y que vamos pues mencionar algunas de sus muchas, seguramente muchas experiencias que ha tenido a lo largo de su pues trayectoria profesional en Televisa, allá en Europa, y bueno, pues ahora ya va a estar en algunas actividades también de manera independiente. ¿Sí es correcto esto, Servando? Correctísimo, doctor. Fíjate que Alberto Peláez realmente es un hombre líder de opinión, no solamente en España, Claro. sino que en el resto de Europa, y ha estado presente dando conferencias en diversos lugares, y aquí en México también, en varios estados de la República, lo reciben con los brazos abiertos y es un hombre que tiene una historia extraordinaria y ha escrito varios libros. No, sin lugar a dudas. Pues habrá mucho de qué platicar la próxima semana con don Alberto Peláez, sí, este gran corresponsal de guerra, este reconocido periodista y líder de opinión. Y bueno, pues qué mejor que nos haga favor de invitarlo nuestro amigo Servando González Muñoz para que la próxima semana podamos intercambiar pues algunas impresiones, que nos platique, que nos comparta mucho de su experiencia profesional, de su reflexión personal que hace frente a esta nueva dinámica que hoy viven, que hoy sufren y que hoy padecen los comunicadores. La libertad de expresión, que hoy se ha vuelto incluso una profesión de alto riesgo, en donde el gobierno ni los oye, ni los atiende, ni los protege. Y sin embargo, bueno, profesionales, hombres y mujeres como don Alberto Peláez, siguen haciendo el periodismo una noble profesión que además es determinante para mantener el justo equilibrio y sobre todo garantizar un punto fundamental que es el acceso a la información, el derecho a estar informados de manera veraz, oportuna y sobre todo muy profesional. Servando, entonces, próximo lunes, ¿confirmado? Confirmado, será un honor poder platicar con Alberto Peláez y contigo, doctor, intercambiar opiniones y saber
cómo ha estado la situación entre México y España. Confirmado. El próximo jueves es la charla con don Alberto Peláez. Próximo lunes, la exhibición en la Cineteca Nacional sobre la película El Escapulario, 7 de la noche. Sí, lunes 11 de octubre a las 7 de la noche en la Cineteca Nacional serán nuestros invitados de honor, porque amablemente nos han abierto las puertas para recordar a don Servando González Hernández en su 13º aniversario luctuoso. Pues ahí está ya la invitación, está pues el comentario que hace nuestro amigo que cada semana nos hace favor de acompañarnos, a quien le agradezco especialmente su amistad y su valiosa colaboración. Gracias, Servando, muy amable. Muchas gracias, maestro. Gracias, doctor, y gracias a ustedes. Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar precisamente sobre un tema determinante, un tema coyuntural. Vamos de inmediato a platicar sobre este tema de educación, un escándalo que se ha generado. Vamos a platicar con la especialista, la licenciada Soraya von Roerich. No le cambie, seguimos aquí en Cambiando de Tema, claro, desde el periódico 1+1. Regresamos. Sol, guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay, Jalisco, no te rajes. Me sale del alma gritar con valor, abrir todo el pecho para echar este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Y bueno, como les comentaba, tenemos a nuestra experta en temas de educación, sin lugar a dudas una líder de opinión reconocida a nivel nacional, y estoy hablando precisamente de la licenciada Soraya von Roerich, que nos hace el favor tomarnos este enlace telefónico para comentarnos un tema que ha generado polémica en redes sociales, que ha generado preocupación y especulación en el contexto de instituciones que estarían vinculadas en una probable responsabilidad o escándalo por una norma oficial mexicana. Soraya, muy buenas tardes, qué gusto saludarla, gracias por tomarnos esta llamada. Hola Julio, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte nuevamente y a tu auditorio. Muchas gracias, licenciada. Oye, ¿qué está pasando en el contexto educativo? ¿Qué está pasando con estas instituciones? Me estaba leyendo que hay un escándalo por un tema de una norma oficial. ¿Qué está pasando en este escenario? Sí, mi querido Julio. Oye, ¿cómo en el tema educativo, en los últimos, pues podría decirse días, meses, semanas, claro, se han dado tantas notas? En los 8 años que llevo de hablar de educación, nunca había visto tanta nota que se genere con relación al tema educativo tan seguido. Y, claro. y cada día hay una nueva. Pero bueno, vamos a hablar de esta en específico. Por favor. Una NOM, como bien lo decías, mi querido Julio, que se está sugiriendo por medio de la Secretaría de Economía. Vamos a aclarar qué es una NOM, ¿no? Claro, la norma oficial mexicana. mexicana. Es el término que se da, norma oficial mexicana, y se aplica a cada una de las regulaciones, cuyo principal objetivo es el fomento de la calidad para el desarrollo económico. Lo entendemos así y nos llama la atención pues que se busca que esta se dé a cabo en lo que tiene que ver la educación privada. Okay. Y para que se gestionara, pues se reunieron pues a todas las representantes de las escuelas de educación privada para que esta norma y sus postulaciones se llevaran a cabo. Lo que me llama mucho la atención, mi querido Julio, no es que se lleve a cabo esta norma, sino que las reuniones que se llevaron a cabo con la Secretaría de Economía y los representantes de la educación privada, sí, pues tuvieron varias reuniones, todas en línea por lo que estamos viviendo de pandemia. claro. Y hubo un momento en que los representantes de la educación privada salieron de estas juntas, se fueron, dijeron ya no seguimos adelante porque no se están llevando a cabo pues las bases, las normas para que esto pueda continuar. Y me llama mucho la atención que hay un común denominador en este gobierno en específico, en todas sus vertientes. Cuando realiza juntas y dice, los estamos escuchando, queremos llevar a cabo convenios, queremos llevar a cabo
pues escuchar a todos, hay un momento de la plática en que no se llega a nada. Los argumentos de las partes, en este caso de la Secretaría de Energía, es, pues lo vamos a hacer, quieran, de Economía, perdón, me equivoqué, de Economía, es lo vamos a hacer, quieran o no quieran. Caray. Entonces ahí no hay un diálogo, se rompe, es un argumento imperante de decir, vamos a hacerlo como quieran hacer. Ellos lo que quieren es regular ciertos puntos que tienen que ver por el tema que ellos manejan en economía. Por ejemplo, que no haya cuotas que de repente se incrementen durante el ciclo escolar, que haya regulamientos entre los particulares que dan servicios, por ejemplo, para obtener los uniformes, para obtener útiles, etcétera. Okay. De entrada podríamos decir, pues no son temas que puedan ser complicados, pero vamos a platicar de esto. La educación privada existe por el solo hecho de que la educación pública no se da abasto. Es una realidad. Claro. Y cada persona tiene la libre determinación si quiere inscribir a sus hijos o no en alguna escuela particular. Claro. Si no, está la educación pública. Pero la educación pública, bueno, pues en la educación básica, digamos, primaria y secundaria, todavía el sector, las personas pueden encontrar a lo mejor las escuelas para inscribir a sus hijos. Pero ¿qué pasaría si todos los personas que tienen, tenemos a nuestros hijos en escuelas privadas, nos pasaríamos a la educación pública? Estoy segura que se rompería, no habría cabida. Y para muestra un botón, cuando esto se hace un embudo, que le llamo en el talón de Aquiles de la educación media superior, que buscan las personas ir a inscribir a sus hijos, ya no encuentran lugar. ¿Y qué pasa cuando buscan ir a la educación superior? Pues, para muestra, también lo repito, hay un botón. Claro. ¿Qué pasa cuando se hacen las convocatorias para la UNAM, mi querido Julio? Sí, no, bueno. Pues hay millones, no millones, es una exageración, hay miles de jóvenes, estamos hablando de un promedio de 200,000 jóvenes, claro, que sí se quieren inscribir, y solamente queda un porcentaje muy pequeñito, que estamos hablando de unos 30,000, si bien nos va, jóvenes que quedan inscritos. Y bueno, aparte de que pasen el examen, ¿no? Entonces, no hay cabida. Entonces, la educación no está siendo solventada y hay una respuesta del gobierno para esta. Entonces, si viene bien, pues hay que regularlos, hay que ver todos estos procesos, pero hay temas en que no llegaron en acuerdos. Y esto quiere decir que, pues si bien a bien se está dando un servicio, en una pandemia, a ese sector ha sido muy golpeado. Hay escuelas, sobre todo en temas de guardería, temas de kinder, que han cerrado. Yo toda la vida tengo más de 12 años de tener contacto con escuelas privadas, porque así lo he requerido o lo he querido para que mi hija esté ahí. Y sí, te dan un contrato, lo firmas, lo verificas, pero a mí en el camino nunca, claro, no estoy hablando de todo el grueso de las escuelas, nunca me han cambiado la historia o me he encontrado con letras chiquitas. Puede ser que haya excepciones, tan es así que hay algunos levantamientos con el consumidor, ¿no?, de reclamos que no se han respetado. Eso es cierto, pero el porcentaje es muy poco con relación a lo que se ha recibido en otras escuelas. También he dicho que la educación no es perfecta, pero sí es, y lo podemos remitir a pruebas y a evaluaciones, es mucho más elevada en la educación privada, desgraciadamente. Pues no tendría que ser así. Hay instituciones de educación superior excelentes como son la UNAM, como son la UAM, pero es restringido
el número de personas que pueden entrar. Entonces tienes que buscar otras alternativas. La gente tiene que buscar algunos créditos. Entonces yo no sé qué busca el gobierno federal o la Secretaría de Economía al no seguir con un diálogo abierto y llegar a un punto de acuerdo. O sea, esto es lo que queremos, nosotros que queremos. Sino el representante de la Secretaría lo cerró en la conversación y dijo, de la Secretaría de Economía, y dijo no, se va a seguir esto, quieran o no quieran, y estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Inclusive la postulación de la NOM ya la publicaron en el diario oficial. Falta que se lleve y se ejecute. Claro. Pero ya está ahí. Entonces, mi querido Julio, no sé qué es lo que buscan. Si no hay diálogo en esas mesas de conversación, si nada más se les convoca, se tarda mucho en hablar, los especialistas dicen lo que opinan y no se llega a nada, y lo único que hacen es que al final del día es de forma imperante, vamos a hacerlo quieran o no quieran, y se rompe el diálogo. No puede, están rompiendo el diálogo y no llegar a nada, y lo único que está pasando es que si se llega a esta no, pues lo que se ve es que la educación privada no está de acuerdo con algunos puntos porque está en riesgo el que se cierren más escuelas y el que no haya, y que este sector en el tema económico pues se pierda. Claro. Si de por sí está tan deteriorado con el tema de la pandemia. Pues, licenciada Soraya von Roerich, valdría la pena que, si me lo permite, le estemos dando un seguimiento muy puntual a esta situación, porque esto pues, puede poner en riesgo que se pierdan incluso no solo espacios educativos, sino también se pierdan miles de empleos, porque el sector educativo da empleo a cualquier cantidad de maestros, personal docente, administrativo. Esto es terrible, que este gobierno esté persiguiendo, esté acosando al sector educativo. Pues ya vimos el día de ayer cómo un juez federal le niega una orden de aprehensión a la Fiscalía General de la República porque, bueno, prácticamente construyen, diseñan pues argumentos, elementos para perseguir a investigadores del CONACYT. Entonces, bueno, pues vemos cómo la política pública de este gobierno no es ni el fomento, ni el apoyo, ni el respaldo al sector educativo, menos a la educación, ni a la ciencia, ni mucho menos a la tecnología. Y como, bueno, bien refieres tú en esta circunstancia donde la Secretaría de Economía pretende imponer, y bien lo decías tú, sin diálogo, sin acuerdo, sin unificación de criterios, sin escuchar los argumentos de expertos en temas de educación como lo eres tú, que eres una autoridad en el tema, pues bueno, me parece una actitud autoritaria, irracional, prepotente, soberbia y por demás ignorante. Soraya, yo quisiera pedirte, si no tienes inconveniente, la próxima semana te estemos molestando. Si se genera algo antes, te estaríamos molestando antes para darle seguimiento e informar puntualmente a nuestro importante auditorio, Soraya. Pues sí, estaremos esperando porque, por ejemplo, la representante de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, que es María de Jesús Amarripa, fue la que pidió que se detuviera la NOM por todos estos temas que ponen en riesgo este sector, y el director general de la norma en la Secretaría de Economía, Alfonso Guatirrojo, su contestación, como lo vuelvo a repetir, dice: hagan lo que quieran por donde puedan, pero esto va a ser así. Y la actitud no es lo que debe de estar sucediendo, ¿no? Lo que siempre se debe de imperar es, al contrario, el diálogo. Claro, claro. Y por este lado nunca se va a llegar a ningún lado. Y lo único que están haciendo es que si no están de acuerdo, pues pone en riesgo, como tú también lo comentas, este sector. Pues estaremos muy pendientes, licenciada Soraya von Roerich, sobre este tema tan lamentable, tan preocupante, porque lejos de garantizar la calidad educativa, lejos de garantizar el acceso a la educación, que es un derecho humano, y que obviamente el gobierno debería estar obligado y comprometido con ustedes, que son los profesionales de la educación, bueno, pues tal parece que es una persecución, un acoso, políticas de terrorismo en contra de los que dedican, ofrendan su vida, su quehacer diario, profesional y personalmente en favor de las nuevas generaciones, educándolos, preparándolos para los próximos años que además vienen muy, muy difíciles, licenciada. Este sector de de lo que es la educación privada son los que más invierten, claro, los que más
atienden a todas las nuevas tecnologías y la punta de lanza para que las personas y nuestros hijos estén con la mejor calidad. Totalmente de acuerdo. Pues estaremos muy atentos, licenciada, como siempre agradecidos por mantenernos enterados de estos temas tan preocupantes y por explicarnos cómo gira en torno a esta norma oficial mexicana que, bueno, están pretendiendo imponer a este importante sector de nuestro país. Le deseamos una excelente tarde y seguimos en comunicación, licenciada Gracias, Soraya. Julio, igualmente. Muy buenas tardes. Pues ya escuchó usted el comentario, la reflexión y la explicación clara que nos comparte la licenciada Soraya von Roerich sobre este tema en donde el gobierno federal, otra vez, el gobierno de la Cuarta Transformación, reitero, lejos de apoyar, lejos de generar fomento, respaldo, apoyo a un sector tan importante como es el educativo, pues ahora pretende imponer una nueva norma oficial mexicana que, reitero, lejos de garantizar y generar condiciones de calidad y de, sobre todo, acceso a la educación de calidad, pues no vemos claridad, no vemos un plan estratégico, no vemos una coordinación, no vemos que haya esa sensibilidad para escuchar, esa responsabilidad institucional para unificar criterios con los expertos, con los que verdaderamente saben de educación. Y bueno, pues como siempre, ¿no? La arrogancia, la prepotencia, pues siempre es un tema que caracteriza a este tipo de malos funcionarios que hoy pretenden someter a un sector muy sensible, muy importante para este país, que es la educación. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Vamos a platicar con el arquitecto Homero Hernández Tena, un tema preocupante. Se ha generado una polémica en redes sociales, incluso en la mañanera el presidente de la República hizo una aclaración, pero vamos a escuchar esta aclaración también en la voz de un experto, de un especialista, del arquitecto Homero Hernández Tena. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Pues tenemos una noticia que les compartía yo al inicio de este programa, una noticia pues, muy preocupante, triste, sin lugar a dudas. Pues pierde la vida esta mañana un gran amigo, periodista, economista, líder social, un gran luchador que encabezara en la década de los 60 movimientos estudiantiles muy importantes que incluso marcaron la historia de este país. Quiero agradecer especialmente la entrevista que nos concede el periodista, historiador y líder de opinión, don Leopoldo Mendívil. Leopoldo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. El gusto es para mí, muy querido Julio, y un saludo para todo el público de Uno más Uno. Un abrazo. Leopoldo, pues nos desayunamos hoy esta mañana con la triste noticia de que falleciera Sócrates Amado Campos Lemos. Platícanos un poco al respecto del legado, la historia, la trayectoria de Sócrates, por favor, Leopoldo, si eres tan amable. Mira, a mí me da una tristeza muy especial, porque precisamente gracias a él nos conocimos tú y yo. Es correcto. Al participar en el programa que él dirigía, Quehacer Político. Y vaya, yo siempre pienso que él creó un núcleo muy activo a su alrededor, políticos, artistas, era un hombre hiperactivo, un hombre de una intensidad increíble y que, pues vaya, lo fue desde su juventud. Yo tuve la oportunidad, queridísimo Julio, de platicar con él mucho porque pues estábamos en proceso de buscar hacer un libro sobre el 68, cosa que él hizo junto con José García Sánchez. Así es. 3 libros maravillosos que yo les recomiendo a todos. Uno de ellos, el 68 visto a los 68, ¿no? Así es. Pero básicamente es un personaje increíble, muy querido Julio, porque bueno, él es conocido, como tú decías hace unos momentos, él es alguien que ya tiene su nombre grabado en la historia de México, claro, del mundo, porque el movimiento del 68 aquí, pues es algo que es parte de la historia mundial. Y bueno, él siempre tuvo esta doble situación de que la historia oficial, o digamos la historia que conocemos del 68, lo ubicó como un ser que incluso algunos lo llamaban un traidor, o que alguien que entregó al movimiento hacia diferentes entidades. Por ejemplo, hay quienes dicen que trabajaba para la Dirección Federal de Seguridad y que incluso su rol era un poco de ser infiltrado dentro del movimiento. Otros dicen que incluso trabajaba para la CIA
Pero entonces aquí el punto es que todo este tiempo que pues tú y yo disfrutamos de la amistad de él, Claro. pues él siempre nos dijo, bueno, hay otra verdad, otra historia, que no es exactamente así. Y gracias a las pláticas que tuvimos con él, querido Julio, a mí me compartió mucho de cómo era esa mente detrás de el líder estudiantil, cómo fue que él acabó ahí, por decirlo así, cómo es que él acabó tomando el micrófono cuando el día 27 de agosto de 1968, cuando ni siquiera era él parte del programa, no era un orador, pero él tomó el micrófono y básicamente dijo, a ver, yo les digo, compañeros, que nos quedemos aquí en el Zócalo, y que nadie se vaya, 3,000 personas, quedarnos aquí hasta el 1 de septiembre, que es cuando el presidente Díaz Ordaz iba a dar su informe de gobierno. O sea, realmente ahí se veía que Sócrates es este líder que hasta hoy en la mañana, yo sé que tú no me dejarás mentir, mi querido Julio, porque fuimos muy amigos de él, que hasta hoy a las 6:30 de la mañana cuando falleció, siempre fue un líder, siempre fue de una naturaleza de líder muy envolvente, muy magnético, muy carismático, y bueno, así fue como él llegó. Pero la historia que a mí me platicaba, muy querido Julio, era cómo se formó antes de entrar incluso a la facultad, a la Escuela de Economía del Politécnico Nacional, de la cual siempre estuvo muy orgulloso. Siempre en todo lugar al que yo pude acompañarlo, estar con él, siempre hablaba con el máximo orgullo de ser de la Escuela de Economía del Politécnico Nacional. Pero bueno, él me contaba cómo antes de esto, su formación, en lo que lo inició, digamos, a esta idea, cómo transformar de ser idealista, nacionalista, fue cuando él entró a lo que se llamaba el afejismo. Ay, se me fue la palabra. Es decir, es un grupo, una organización para jóvenes, se me fue el nombre exacto. ¿Los AJEF? AZJF o algo así, ¿no? Sí. Ajefismo, perdón. Que básicamente es una rama lateral de lo que es la fraternidad del movimiento masónico, pero como en realidad él se sintió altamente inspirado por haber estado allí, me lo platicó con lujo de detalle. Incluso, yo lo digo porque él cuando me lo platicó era con la intención de que se publicara. O sea, no nos dio tiempo, desafortunadamente en su momento, pero era con la intención de que él quería que esto se conociera, el trasfondo de por qué él se volvió como era. Pero fíjate cómo él, incluso me comentó que él llegó después a volverse un joven realmente de armas tomar, y con el objetivo objetivos que él tenía en su mente como justos. Él se empezó a preparar incluso para acciones que hoy consideraríamos pues bueno, no digo la palabra violentas, pero básicamente su entrenamiento no fue fresa, por decirlo. Claro. O sea, el entrenamiento que él tuvo fue que hasta les enseñaron a hacer explosivos y cosas así, y con una idea de justicia social. O sea, es lo que siempre fue increíble de Sócrates, esa mente que siempre estaba buscando la justicia y el nacionalismo, y se diga lo que diga, pero él señalaba mucho a los gringos y cómo México debería de ser libre. ¿Tú cómo ves, querido Julio? Pues fíjate, Leopoldo, que hablar de un hombre con esta gran trayectoria, un hombre con este legado histórico, un hombre que participó, que fue testigo presencial, que fue incluso protagonista de movimientos sociales a lo largo de la década de los 60, los 70, un hombre que estuvo muy vinculado y cercano con la clase política, un hombre que incluso era conocido, reconocido y admirado a nivel nacional por propios extraños, por partidos, por obviamente tendencias ideológicas, por agrupaciones religiosas, por la sociedad general que conocía a Sócrates Amado Campos Lemos. Podemos sentirnos orgullosos y no nos resta más que decir gracias, Sócrates, gracias por tu amistad, gracias por tu confianza
y te deseamos de veras que descanses en paz y que te tengan pues en un lugar muy especial, en donde estoy seguro que estarás viéndonos y escuchándonos y acompañándonos. Sócrates Amado Campos Lemus, que en paz descanse, gran amigo y gran mexicano. Leopoldo, como siempre, agradecidos por este análisis que haces esta tarde, este merecido reconocimiento a un gran amigo y reitero a un gran mexicano, y a invitarte, si es posible, para que analicemos. Tenemos en la agenda varios temas históricos, te estaremos molestando, si me lo permites, para que nos hagas favor de compartirnos este importante análisis, como siempre, puntual y objetivo, Leopoldo. Será un honor, queridísimo Julio, porque justamente qué cosa tan curiosa que Sócrates haya dejado este mundo cuando estamos a unos días del 2 de octubre y en un momento histórico muy importante. Así que, pues sin duda se juntó para que sigue siendo un enigma el movimiento del 68, qué pasó realmente el 2 de octubre, y Sócrates es, en cierta forma, el centro de ese misterio. Era un testigo, era un hombre que conocía perfectamente el antecedente real, verídico, la versión original, no la versión oficial que el gobierno dio a conocer en aquella década de los 60. Leopoldo, qué gusto como siempre platicar contigo. Estamos emplazados para que en próxima fecha podamos seguir analizando los temas de carácter histórico, las fechas más emblemáticas en nuestro país y hablar de los temas coyunturales que siguen interesando a nuestro importante auditorio de Uno más Uno. Te deseamos una excelente tarde, un fuerte abrazo y gracias. Igualmente, querido Julio, un abrazo gigante para todos. Muchas gracias, don Leopoldo Mendívil, periodista, historiador, escritor, líder de opinión, pero lo más importante, amigo de Uno más Uno. Vamos a un pequeño corte, regresamos ahora sí para platicar con el arquitecto Homero Hernández Tena. Platicaremos sobre este escándalo en redes sociales y sobre todo esta polémica en relación a la torre de control, la torre de operaciones allá de la obra del aeropuerto de Santa Lucía. No le cambie, regresamos. Se alegran, cielito lindo, los corazones. Estamos en redes sociales, gracias por sus comentarios. Les recuerdo, estamos en 1 más 1 MX oficial, o si lo prefieres de la página oficial www.unomas1.com.mx. Acompáñenos, participe, puede exponer, puede compartir y sobre todo puede formular sus preguntas, sus inquietudes e incluso sus recomendaciones. Estamos atentos, puntualmente atendiéndolas y claro, dándole respuesta a sus, reitero, recomendaciones, preguntas e incluso inquietudes. Temas que le interese que abordemos, temas que incluso no sean analizados. Compártanos, escríbanos, ya sabe, 1 más 1 MX oficial, www.1más1.com.mx, en todas las redes, todas las plataformas, estamos a sus órdenes. Y bueno, precisamente tenemos ya en la línea telefónica al maestro Homero Hernández Tena, prestigiado, reconocido arquitecto. Maestro Homero, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimado Julio. Saludos a todos. Maestro, hay una polémica, incluso el presidente de la República hizo una aclaración en la mañanera y bueno, pues evidentemente queremos escuchar la versión de un profesional, de una voz autorizada, de un especialista que nos aclare esta especulación que ha estado en redes sociales. ¿Es una verdadera pues mentira, una fake news, o es realmente una condición de mecánica de suelo o un problema de diseño en la estructura de esta torre de control allá en el aeropuerto de Santa Lucía, maestro? Mira, efectivamente, Julio, debería de hacerse un estudio serio y real para saber si el edificio está inclinado o no está inclinado. Claro. Hasta ahorita lo poco que yo he podido ver es lo que sale en redes sociales de un tal arquitecto o ingeniero, no sé, Axel Belford, o no sé cómo se apellida, sí, que es el que ha estado dando la información de que está 18 centímetros inclinada la torre. No se aclara si son horizontal o vertical. Si es horizontal es mucho y si es vertical es muchísimo más. Es peor. Por lo que es algo verdaderamente delicado si es que se está inclinando. Pero yo no he visto hasta ahorita ningún documento que avale esos 18 centímetros, que se hacen relativamente sencillo con un equipo de topografía. Claro. Entonces, con base en datos reales y un estudio de topografía, se puede saber si se está inclinando o no la torre. Y si está inclinando es algo muy delicado, que se puede solucionar, sí,
pero en una torre que no está ni terminada, pues sí sería muy delicado pensar que ya se estuviera inclinando, ¿no? Claro. A ver, entonces, no debemos especular, no debemos dar crédito a esta versión que ha corrido y que ha generado, reitero, hasta un espacio en la mañanera, y que, bueno, el presidente de la República hiciera algunos comentarios al respecto, pero como bien y acertadamente refiere, maestro, pues hay que esperar un dictamen, hay que esperar que realmente se haga con expertos, un dictamen, pues no sé si de mecánica, de estructura, con un estudio topográfico. Desde su perspectiva, maestro, ¿usted cree que realmente sea una estrategia de distracción o realmente la torre de control está experimentando una inclinación peligrosa? Pues mira, la verdad es que parece ser una serie de exageraciones y mentiras, es lo que parece ser. Claro. Dado que la persona que lo está diciendo solo lo ha hecho en Twitter y no ha mostrado ningún documento. Así es. Dice arquitecto y en otros lugares dice que es ingeniero, pues que imagínate cómo. Y luego su perfil tiene un compás y unos planos, que eso verdaderamente es el perfil de un estudiante. Ningún profesional haría un perfil con un compás, eso de verdad es de dar risa. Por supuesto. Entonces a mí no me da nada de seriedad eso, no me da buena espina, y creo que el estudio topográfico es muy sencillo de hacer, se hace con un equipo de topógrafos en un par de días, claro, y ahí se sabe si se está inclinando o no. Si sí se está inclinando, hay que revisar la mecánica de suelos y revisar el sistema de cimentación que se hizo para resolverlo a la brevedad. O sea, esto, es decir, sería lógico pensar que se pueda estar hundiendo la torre porque el terreno es muy malo, pero sí, para eso hay sistemas de cimentaciones ampliamente probados que evitan que se hunda si están bien hechos, ¿no? Claro. Sin lugar a dudas habrá que estar atentos a este pequeño escándalo que se generó en redes sociales y la polémica que además detonó en la mañanera el presidente de la República, pero como bien y acertadamente refiere, maestro, hay que esperar la intervención, el dictamen, el estudio de expertos, de especialistas, de peritos en el tema, y habrá que ver qué es lo que realmente está sucediendo ya en la torre de control en esta obra del aeropuerto de Santa Lucía. Cambiando de tema, maestro, quiero pues preguntarle, nuestro auditorio nos está cuestionando sobre el tema del metro. No sé si usted ya vio que en redes sociales hay denuncias en donde otras traves, otras uniones, ballenas les llaman, de los tramos elevados en otras líneas están presentando daños evidentes visuales. Hay incluso fotografías que andan pues distribuyéndose, circulando en redes sociales y están señalando que hay otros tramos que están presentando la misma condición de riesgo de desplome, claro, de que pueda colapsar el metro en sus tramos elevados. ¿Qué opina al respecto, maestro? Esto quiere decir que entonces sí, desde el origen, desde el proyecto, desde la supervisión, desde la famosa soldadura de estos pernos, quiere decir que tendríamos que estar pues revisando todo el tramo elevado de esta línea 12 del metro, maestro. Por supuesto, a raíz de este percance es indispensable hacer una revisión de toda la línea y más si empieza a presentar ciertas fallas o ciertos signos de agrietamiento en algunos puntos. Entonces, otra vez, si esas fotos son reales y alguien los está señalando, pues el área de mantenimiento del metro, pues digo, ellos serían los primeros que deberían de tener conocimiento de esta situación. Y bueno, pues ahorita ya sobre advertencia no hay engaño, y si pues no se vuelven a tomar las medidas preventivas o correctivas, porque ya ni siquiera son preventivas, claro, pues va a volver a pasar lo que tiene que pasar. Híjole, maestro, estoy viendo en redes sociales, están compartiendo algunas imágenes en este momento con nuestro amable auditorio, estamos aquí proyectándolas, imágenes que en redes sociales están pues, circulando porque bueno, obviamente los usuarios de otras líneas del metro, del sistema de transporte colectivo metro, están también denunciando que en otros tramos, en otras líneas, incluso han sido desalojados porque el metro presenta graves daños, graves irregularidades ya en su operación,
son derivados del que usted decía y refería acertadamente, la falta de mantenimiento correctivo, la falta de responsabilidad del pues hoy director del metro, de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y de parte de todos los que están involucrados en la, pues se supone en la garantía de brindar un servicio seguro, un servicio pues digno cuando menos para que los millones de usuarios que utilizan el servicio de transporte colectivo metro, cuando menos se transporten de manera segura. Maestro, esto es terrible lo que estamos viendo en este momento en la cuarta transformación, en esta malentendida política de austeridad republicana que ha dejado sin recursos, sin presupuesto y sin mantenimiento a cualquier cantidad de instituciones y servicios públicos. De acuerdo totalmente. En la medida en la que no se tomen cartas en el asunto y se tome con seriedad el tema de mantenimiento, pues va a volver a pasar lo mismo que ya pasó. Terrible, terrible, preocupante, maestro, porque bueno, vemos con gran preocupación que las obras monumentales, ahí estamos viendo también pues el segundo piso del periférico, que también ya por ahí hay algunas imágenes que están circulando en redes sociales que empiezan a señalar o a denunciar algunas grietas, algunas fisuras, algunos no sé si están separándose de esta unión las ballenas, no sé, obviamente la estructura está presentando daños evidentes y ya a percepción inmediata se pueden dar cuenta en esas fotografías, en donde, bueno, pues tal parece que el gobierno de la Cuarta Transformación construye sin estándares de calidad, sin protocolos de, obviamente, prevención de riesgos y sobre todo sin la supervisión necesaria, porque, bueno, tal parece que a pesar de las 16 muertes, pues no hay ningún responsable, ningún culpable. Aquí el que construyó, pues ya se presentó a reparar el tramo o reparar la línea y pues aquí no pasó nada, amable auditorio. Yo le preguntaría, ¿y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, de las familias que perdieron a un hijo, a un hermano, a un padre, maestro, qué pasaría con ellos? Pues sí, la verdad es que es una falta de seriedad enorme, y pues es muy lamentable todo cómo se ha dado y pues que finalmente se está protegiendo a las personas que realmente tuvieron culpa en este accidente. Sin lugar a dudas, maestro. Como siempre, agradecidos por su comentario, por su análisis, por su puntual reflexión que nos deja, como siempre, y rogarle, si es posible, que la próxima semana podamos molestarlo, porque por ahí tenemos varios temas que nos gustaría que nos explicara, que le compartiera a nuestro importante auditorio de 1+1, temas que nos gustaría compartir con usted y reflexionar juntos, si me lo permite, maestro. Con muchísimo gusto, a las órdenes. Muchas gracias. Le deseamos una excelente tarde y como siempre agradecidos por su valiosa colaboración. El maestro Homero Hernández Tena, prestigiado arquitecto, reconocido profesional en el sector de la industria de la construcción. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el prestigiado líder de opinión y periodista don Manuel Zamacona Vázquez. No le cambie, seguimos aquí en Cambiando de Tema, claro, desde el periódico 1+1. Regresamos. Oye, cómo alegra, canta mi canción. Suena el arpa vieja, Ay, ay, ay. suena el guitarro, Ay, ay, ay. el violín se queja, lo mismo que yo. Son sus torres catedrales, como blancos alcatraces, alcatraces al revés. Es San Juan de Dios mi barrio, monto a pelo y bebo en carro y la tequila es mi mujer. Seguimos atentos en redes sociales, gracias por sus comentarios, gracias por obviamente estas inquietudes que nos formulan. Gracias de veras por estar atentos y participando en redes sociales. Recuerden que estamos en 1+1 MX Oficial o en la página www.1más1.com.mx. Y bueno, se acuerda que le platicaba yo a lo largo de la semana que íbamos a analizar un tema muy importante, sobre todo en los cambios que se han venido generando en la administración de Claudia Sheinbaum, ¿sí? Este informe que hace algunos días rindiera la hoy gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero también los cambios que se han venido anunciando, que obedecen tal vez a una estrategia más política y electoral que a una estrategia de prestar un servicio digno y de calidad. Pero tenemos ya en la línea telefónica al prestigiado analista político y periodista don Manuel Zamacona. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Gracias,
estimado Julio, auditorio de Uno más Uno, muy buenas tardes. Gracias como siempre por permitirme aquí extender la opinión. Y bien lo comentabas, la verdad es que, bueno, hay muchos relevos. Ahora, el fin de semana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anuncia parte del movimiento de su gabinete, que bueno, en sí los relevos ahí en el equipo de la jefa de gobierno a lo largo de su administración sí se han debido, ¿no?, algunos ajustes internos, otros que no se dice, a veces son por supuesto una falta de resultados, la investigación incluso por la corrupción, hay siniestros, ¿no?, lo ocurrido por ejemplo ahora con la línea 12, los saltos de funcionarios también en lo que es el gobierno federal, pero fíjate, en toda la administración de Claudia Sheinbaum hasta el momento se han realizado 19 cambios en lo que son las principales áreas de su gabinete legal, pero también no hay que dejar al lado el gabinete ampliado, ahorita un poquito más adelante te voy a platicar, porque se han estado rescatando algunos personajes, ¿no?, e incluso reciclándose, como formalmente, coloquialmente se le conoce, ¿no? Sí. Casi 3 años que lleva al frente de la Ciudad de México. A la mitad del mandato, Julio, algunos de los motivos para las sustituciones de los funcionarios fueron desde decisiones personales hasta investigaciones por incluso delincuencia organizada, pasando por vuelos en aeronaves privadas, algunos también recordarás estos siniestros en el metro y, te repito, el gobierno federal. ¿Recuerdas el primer cambio que se anunció, Julio, poco después de lo que fue el primer informe de Claudia Sheinbaum? Fue Jesús Horta, que dejó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquel 4 de octubre de 2019. Bueno, pues ¿quién viene en su lugar? El actual jefe de la policía, Omar García Harfuch. ¿Por qué se dio este movimiento y también por qué fue tan sonado? ¿Y por qué pongo en contexto todo esto? Bueno, por lo siguiente, ¿no? Horta era investigado por el desvío de 2,000 millones de pesos, ¿no?, mientras trabajó ahí en la Secretaría de Gobernación, ¿no?, cuando el titular en ese entonces era Miguel Ángel Osorio Chong. Pero bueno, otro de los cambios más adelante, José Luis Beato, ahí en la Secretaría de Desarrollo Económico, hubo movimientos en la Consejería Jurídica, etcétera, ¿no? Ahora, que es muy importante, la Secretaría de Gobierno, que prácticamente pues es la mano derecha de quien ayuda a Claudia Sheinbaum y se encarga de la política interna de la capital. Primero, Rosa Isela Rodríguez, que deja el cargo el 25 de julio de 2020, fue designada por el presidente López Obrador como coordinadora general de Puertos y Marina Mercante y después pasa a ser ya la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto ejemplifica otro cambio y otro salto a lo que son los gobiernos federales, ¿no? Por ahí también estaba la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, etcétera. A mitad del sexenio, Julio, ya también, y días después de su tercer informe, Claudia Sheinbaum da a conocer que uno de sus personajes más allegados, Carlos Ulloa, dejaba la Secretaría para estar al frente de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, ¿no? Entonces, bueno, todos estos cambios a qué obedecen y por qué ponemos en contexto todo esto, porque se vino el tercer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum y entonces quienes se mantienen únicamente en el gabinete, del gabinete original hablo, ¿no?, al tomar protesta como jefa de gobierno, sigue Andrés Layuz en Movilidad, Luz Elena González en Administración y Finanzas, Rosauro Ruiz en Ciencia y Educación, Marina Robles en Medio Ambiente, Jesús Esteve en Obras y Servicios, Miriam Ursúa, que también ha sido bastante criticada en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Oliva López al frente de Salud, Juan José Serrano de la Contraloría General, José Merino en Agencia Digital y Juan Manuel García, que es el coordinador del C5. Pero bueno, te decía, estos cambios, y como bien lo apuntabas al principio, quizá obedecen ya un poquito a estas alturas del partido y a estas alturas de la administración, a cambios en donde se van a empezar a ver movimientos ya muy estratégicos rumbo a las elecciones de 2024, ¿no? Claro. Está claro lo de Martí Batres, por ejemplo, que es uno de los movimientos más actuales. El actual secretario de Gobierno, bueno, pues la verdad es que la mira y la tendencia, las apuestas están en la mira de Martí Batres para que llegue a ocupar la jefatura de gobierno. Pero ojo, yo te voy a decir algo, Julio. Por favor. La verdad es que fue un movimiento ahí muy estratégico porque hay 3 personajes muy importantes hoy en día que podrían llegar a la jefatura de gobierno y que tienen oportunidad. El primero es Martí Batres, claro, ¿no? Gran aliado del presidente López Obrador. Su operador la político. Segunda es Clara Brugada, la actual alcaldesa de Iztapalapa. ¿Por qué? Porque está delegando una de las alcaldías más importantes y más grandes, ¿no? Ha hecho ahí bastantes movimientos y es gran aliada también de la jefa de gobierno. Y el tercero es Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez. No por nada la ciudad, pues como bien dicen, se quedó dividida
Y si no se ponen las pilas la oposición, la gente le ha dado una oportunidad a la coalición PAN-PRI-PRD para que gobernara ciertas alcaldías, prácticamente la mitad. Claro. Y entonces, para 2024 podría dar una sorpresa. Entonces, por ahí hay que estar muy pendientes. Ya hay cartuchos quemados también, por ahí Víctor Hugo Romo, que se rescató ahora, que va a ser mano derecha de Claudia Sheinbaum, está por ahí el exalcalde de Venustiano Carranza, Israel Moreno, entonces, y también el exdiputado José Luis Rodríguez Díaz de León, nombrado secretario del Trabajo de la Ciudad de México. Entonces, movimientos estratégicos, pero con miras ya a lo que viene a ser 2024 ahora, Julio. Fíjate, Manuel, que es muy interesante lo que nos compartes. Esta información, sin lugar a dudas, es de gran relevancia, porque tal parece que ya empezaron a definirse los personajes, los nombres, las trayectorias, y ya las estrategias son más, reitero, como lo mencionaba al inicio de esta importante participación que tienes. Y creo que estos pues reacomodos, estos nombramientos, estos cambios obedecen más a intereses político-electorales que a brindar servicios de calidad y sobre todo yo diría atendiendo el interés público de la ciudadanía. Manuel, pues obviamente el gobierno de la Cuarta Transformación, ante los pésimos resultados en su gestión, pues aquí está la consecuencia, como bien referías, más de la mitad del gobierno, pero también un alto porcentaje en el Congreso de la Ciudad de México, pues ya no es de Morena, Manuel. Sí, efectivamente, y como bien dices, hay movimientos sobre todo muy estratégicos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ricardo Ruiz, el coordinador de la bancada de Morena y en el Congreso capitalino, ahora va a ser el nuevo subsecretario de Gobierno, puesto por lo más importante para el tema del cabildeo. ¿Para qué? Pues para el tema de las marchas, etcétera, porque si bien la oposición ha ganado un gran terreno aquí en la capital, la verdad es que también Claudia Sheinbaum ha salido muy bien evaluada con el tema del manejo de la pandemia. Claro. Entonces, se necesitan ahí bastantes movimientos estratégicos en salud, mantener a quien tiene, a Oliva López, por supuesto, no creo que la mueva ya de aquí a 2024, y entonces vamos a ver cómo transcurre aquí en la capital y qué otras aristas se le puede contemplar a la gente en materia de seguridad, por supuesto. Creo que en materia de seguridad, pues si bien no han subido mucho los índices, ¿por qué? Porque la gente no ha salido mucho también, ¿no? Obedece mucho a ese tema, ¿no? Pero pues hay movimientos importantes, ¿no? Javier Hidalgo, el ex líder de la Asamblea de Barrios, fue nombrado titular del Instituto del Deporte. Cuestión que no acabo de entender, ¿no? También esas cosas. Asamblea de Barrios, y de repente lo nombra titular del Instituto del Deporte, como que ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿No? Pago de cuotas, Manuel, pago de favores a los amigos, ya sabes, 80% lealtad y honestidad y 20% capacidad y experiencia, Manuel. Sí, por supuesto. Pues ahí está el caso de Víctor Hugo Romo, ¿no? El alcalde de Miguel Hidalgo, ahora va a ser uno de los principales asesores de Claudia Sheinbaum, quien también fue vapuleado en las pasadas elecciones, intentaba reelegirse, pero bueno, pues ahí está, le gana Mauricio Tabe en de Miguel Hidalgo. Entonces, se viene una fuerte pelea, tanto en el legislativo como en el ejecutivo local, aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver cuáles son los choques, cuáles son los últimos movimientos que quizás se hagan ahí al frente. Tampoco entendí la salida de Carlos McKinley al frente de la Secretaría de Turismo local, cuando pues estaba bien evaluado y había hecho muy buen trabajo, bien opacado evidentemente por la pandemia, pero bueno, pues es un hombre que conoce, ¿no? Claro. Te digo, no importa la capacidad y la experiencia, aquí lo que importa es la lealtad a ciegas y la honestidad frente al 20%, pues realmente de capacidad, de experiencia y conocimiento. Aquí este gobierno se le ha pasado pagando cuotas o pagando favores a los amigos. No sé qué opinas, Manuel. Sí, mira, la verdad es que es un ejercicio de todos los gobiernos, ¿no? De los entrantes, de los salientes. Es un ejercicio que constantemente vemos, los relevos, pero también, como dices, por pago de cuotas. Claro. ¿No? Entonces, pero no eran distintos, Manuel. Perdón, no eran distintos. Ya, bueno, se dicen distintos, ¿no? Pero mira, ahí está la realidad, es que todavía lo seguimos viendo. Hay nombramientos que no entiendo para el propio sistema de transporte colectivo, cuando debió ser inmediata la salida de Florencia Serranía. Así es. ¿No? Bueno, pues ahí está.
Pues sí, Ahí creo está. que aquí, como bien refieres, Manuel, hay un tema que ahorita desde en la mañana generó polémica y mañana lo vamos a abordar con toda claridad, con toda puntualidad. Pero sin embargo quiero preguntarte, pues hoy se adhiere a un acuerdo de un beneficio que establece las propias leyes mexicanas, este testigo colaborador. Esta figura de testigo colaborador, pues hay un personaje de la pasada administración de Miguel Ángel Mancera que ocupara en su administración pues de la Secretaría de Finanzas, que fuera detenido incluso por la propia Fiscalía General de Justicia en febrero del 2020, y hoy pues ya se confirma que se incorpora a este programa de testigo colaborador en un criterio de oportunidad en donde la propia Fiscalía y el Ministerio Público acuerdan y resuelven su liberación a cambio de información estratégica que aporte a las autoridades para llegar incluso a pues la detención y la integración de carpetas de investigación pues sobre algunos funcionarios y personajes de la pasada administración de Miguel Ángel Mancera. ¿Es un tema más de persecución o de venganza política o de verdadera administración y procuración de justicia, Manuel? ¿Cómo lo visualizas? Sí, mira, lo estaba leyendo, Miguel Ángel N., ¿no? Así es. Ex subsecretario de Administración y Capital Humano en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Sí, mira, él fue detenido allá en febrero. Así ¿no? es. De 2020, tras ser acusado de cometer algunos o varios ilícitos en su condición de lo que era servidor público. Se va a convertir en testigo colaborador de las autoridades, por lo que en las próximas horas, o si no es que ya, en estos momentos fue... Ya, está en libertad. Excarcelado, ¿no? Como se le llama. Así es. Pero, bueno, finalmente me parece que esto le va a beneficiar también a la administración de Claudia Sheinbaum, porque entonces esto significa que van a ir a perseguir a alguien, ¿no? La salida de esto es evidentemente para que vaya a hablar y perseguir a un personaje en particular, ¿no? Ya Ulises Lara explicó que el exfuncionario solicitó apegarse, digamos, a un criterio de oportunidad. Así es. En su calidad de testigo colaborador. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que dice en esa condición. Esa es una, a ver qué es lo que sale. Y la otra también muy importante, Julio. Sí. Se acaba de nombrar ya a un nuevo presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, que es el segundo sindicato más importante y más grande después del gremio magisterial. Entonces, claro, si te parece, ya lo platicamos y les entendemos bien de quién se trata este personaje, cuáles son los retos, y etcétera. Será un placer platicar contigo y será muy importante para nuestro amable auditorio y sobre todo para todos los trabajadores al servicio del gobierno de la Ciudad de México, quién es su nuevo líder sindical, quién es este nuevo representante, este nuevo personaje que ocupa el cargo de presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Manuel, como siempre, un gusto platicar contigo, agradecidos por tu valiosa colaboración y seguimos en comunicación a lo largo de estos días, si me lo permites. Seguimos en contacto, muchísimas gracias y como siempre un placer, Julio. Manuel, tus redes sociales y como siempre un gusto escucharte los fines de semana ya en Zona de Noticias, en el Heraldo Radio. Gracias, nos escuchamos sábados y domingos en punto de las 2 de la tarde a través de la señal del 98.5 de FM, Heraldo Radio en el Valle de México y por supuesto contamos con tu participación como todos los sábados, mi estimado Julio, y a mí me pueden seguir en las redes sociales en @Zamacona_al-aire, @Zamacona_al-aire, me pueden seguir en todas las redes sociales y agradecido como siempre. Muchas gracias, Manuel Zamacona, periodista, líder de opinión y sin lugar a dudas analista político y amigo de Uno más Uno. Gracias, Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Pues ya escuchó usted el comentario puntual, objetivo, siempre asertivo de don Manuel Zamacona, a quien le agradecemos esta valiosa colaboración semanal. Yo quiero aprovechar para agradecer especialmente a mi gran equipo de colaboradores que hacen posible que este proyecto sea una realidad, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta, al licenciado Israel Muñoz, a nuestro coordinador general en jefe de reportajes especiales, don Raúl Ruiz Venegas. Pero sobre todo agradecerle al presidente de Grupo Uno más Uno, al doctor Naim Libien Cawi, a la directora general de Uno más Uno y Diario Amanecer, a la doctora Karina Rocha Priego. Agradecerle su apoyo, su confianza, su respaldo. Y como siempre, agradecerle a usted su compañía, su participación, su interés en este importante proyecto. Agradecerle a nuestro importante auditorio, a todos los hombres, mujeres, jóvenes que están en redes sociales acompañándonos de lunes a viernes. Quiero agradecer especialmente que nos acompaña como siempre la contadora pública María Isabel Mejía Sánchez, a quien le enviamos un fuerte abrazo y como siempre agradecidos por acompañarnos todos los días en este programa Cambiando de Tema, que además es su programa. Les deseo una excelente tarde. Mañana 14
11:30 horas tenemos temas muy interesantes y recuerde, sígase cuidando, seguimos en pandemia. Cuídese mucho, muy buen provecho, excelente tarde. Hasta mañana.